Me quedo sola en la casita rodante. No tuve las mejores de las noches. Y ellos veían de que estábamos solas y nos pareció un poco invasivo. Gracias por el obsequio. Sí. Bienvenidos a un nuevo video de Americando. Esta vez un video algo diferente porque me van a ver solamente a mí. En esta oportunidad José no va a estar. Y les quiero proponer que me acompañen en este nuevo video viviendo la van life, esta vez solo conmigo. Voy a ver cómo se siente vivir en una casa rodante viajando por Ecuador, específicamente en Puerto López. Es la primera vez en 3 años de viaje que me quedo sola en la casita rodante y ya me estoy sintiendo un poco raro. O sea, no del todo no me está gustando porque cualquier ruido que escucho afuera me perturba un poco más de lo normal. Pero bueno, por suerte, si bien estoy sola, afuera hay otra casita rodante con otros viajeros que la verdad es que no los conozco bien, pero por lo poco que hablamos parecen súper buena onda y eso ya me da una gran tranquilidad. Son las 8 de la noche. Bueno, la verdad es que me iba a ir a dormir porque me agarró mucho sueño, pero después de un rato en la cama, que no hice la cama entera, la dejé ahí, como ven, por la mitad, porque digo, ¿para qué voy a abrir toda la cama si entro perfecta en esa mitad? Así que me agarró hambre, dije no, voy a comer algo y me abrí uno de estos filetes que compré en el supermercado, tilapia marina, es un pescado. Estoy comiendo últimamente bastante pescado, yo no suelo comer carne, pero pescado sí, y la tilapia es algo que me gusta mucho, así que me voy a hacer una comidita, un pescadito con una ensalada. No sé si dije, y es que José se fue a ver a Racing porque jugaba la Copa Libertadores con un equipo de Ecuador que, si no me confundo, se llama Aucas. Y bueno, la verdad es que podríamos haber llegado con ellos a Quito un poco rápido, pero nos íbamos a saltear algunos lugares que no nos queríamos perder. Pero no se me queme el pescado mientras hablo. Y es por eso que decidimos de que él se vaya con el micro y bueno, yo quedarme acá en Puerto López. Tengo que admitir que cuando comemos el pescado lo hace José, entonces realmente no sé muy bien cómo se cocina esto. Espero que me salga igual de rico como lo hace él. Creo que está buenísimo esto de que cada uno haga las cosas por su lado, pero también tengo que admitir que me preocupa un poco que es de noche y va a viajar de noche en el micro, se va a meter en la montaña y bueno, eso la verdad que me preocupa un poco. No creo que duerma muy tranquila hoy. Amigos, al final decidí armar la cama del todo. Siento que tengo demasiado lugar para mí sola. Y bueno, voy a leer un poco y ya me voy a ir a dormir. Nos vemos mañana, ustedes ahora en este momento. Buen día, me levanté hace un ratito, me puse a hacer un café y ahora voy a hacer el desayuno. Me voy a hacer un rico omelette con champiñones y palta. Y bueno, la verdad es que no tuve las mejores de las noches. Tenía mucho calor, transpiré y después me daba frío, no sé, no estuvo tan bien. Pero aún así dormí como hasta las 8, así que bastante bien. Es raro estar sola, pero bueno, está bueno, tiene su lado lindo también. Y lo estoy disfrutando. Hoy tengo un montón de cosas que hacer, así que eso me va a mantener entretenida. Y lo bueno también es que José me dijo que ya llegó. Eso también me deja súper, pero súper tranquila. A arrancar el día en Puerto López. Algunos centímetros más tarde. ¡No estoy más sola! Miren quiénes vinieron. Llegó la Petra.
Vinieron al rescate para que no esté sola y aburrida. Bueno amigos, después de ese tremendo desayuno me vine a la playa a disfrutar de este hermoso día y voy a hacer unos ejercicios acá abajo de esta carpa azul para que me dé un poquito la sombra. Y la verdad es que me re sorprendió porque ni bien salí de Eros, empecé a caminar y me para una señora que se llama Ruth, que es de acá de Ecuador. Y por favor, miren lo que me regaló. Miren, me regaló chocolates. Vio en un video que este es mi chocolate favorito y me regaló Ferrero Rocher. Más chocolate acá abajo. No, la verdad que me quedé helada. Ella no es de acá, vinieron con su familia de vacaciones y bueno, nos vieron ahí y se puso a hablar. La verdad que es súper buena onda. Así que bueno amigos, vieron, uno cree que cuando viaja solo en realidad está solo, pero no. Yo estoy ahora con los chicos de la Petra. Bueno, después ahora Ruth y su familia sé que están acá porque justamente están por ahí. Uno nunca está solo cuando está viajando solo. Eso es algo muy pero muy lindo de viajar solo también, ¿no? Que se disfruta de que en realidad sociabilizas más y nunca estás solo al fin y al cabo, a menos que quieras estarlo. Yo soy una persona que me gusta mucho, pero mucho la soledad. La verdad es que lo re disfruto. También me gusta sociabilizar, pero siempre necesito ese momento de estar conmigo a solas, en silencio o escuchando música. Y ahora estar acá frente a la playa con esta vista al mar espectacular y este momento para mí de poder hacer ejercicio con este lugar realmente me hace como un nudo acá en la garganta de emoción, de una emoción linda, ¿no? Los dejo porque voy a entrenar un poquito. Miren, por allá se puede ver que están sacando pescado en el barquito. Y miren los pájaros cómo están ahí, atacando. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué impresión! Nos están atacando a los que están sacando el pescado. Estamos yendo con Amparito a ver qué tipo de pescado venden. Si nos venden algún pedacito o nos regalan, ¿no? Para el almuerzo. ¿Qué tendrán que no sea, cómo era lo que pescaban los chicos? Bagre. Bagre, espero que sea algo que no sea bagre. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Una pregunta, ¿qué tiene para comprar? No se ve. ¿No? ¿Ya sacaron? No de aquí por más, no se vende con su parado. Uso personal. Mire. ¿Pero qué es? Calamar. Ah, calamar. Sí, se ve. Los cheques no tienen que se desean. ¿Sí? ¿En serio? Bueno. Toman frito, apanado. ¿Frito? ¿Frito, apanado? Rico. Buenísimo. Bueno, Gracias. muchas gracias. ¿Y que esto lo corto así como en... Como ustedes quieran cortarlo, como quieran, como ustedes sean. lo tiro a freír? Sí. Hay que apanarlo primero. Como ustedes sean. Claro. Aquí sale de todo pescado. ¿Cuál es el más común que salga? Aquí sale por aquí. Ahorita está saliendo puro picudillo. Picudillo. Mucho, bastante, muchas gavetas. ¿Y es rico el picudillo? Sí, pero fresco. Ya. Ah, Oye, ¿de acá en la orilla se puede pescar? ¿Sí? Nosotros pescamos montañita, pero estaban fuerte igual las olas y sacamos puro bagre. Sí. Es una elegancia. Ya. Y una elegancia. está lindo, está lindo. Este es lindo, este es lindo. Bueno, muchas gracias por el obsequio. Sí, gracias, ahí lo vamos a hacer. ¿Ya? Muy amable. Chao, gracias. Chao. Tenemos pescadito. No sé cómo lo vamos a cocinar, pero algo rico saldrá. Bueno amigos, ya se hizo la 1 del mediodía y voy a hacer el almuerzo. Adivinen qué voy a comer. Sí, de nuevo voy a comer tilapia. Es que si no como el pescado se puede llegar a pudrir, porque hace mucho calor por estos lados. Y si bien tenemos heladera, que está acá, bueno, la noche la apagamos, así que para prevenir y que no se pudra el pescadito. Quería contarles que recién estábamos afuera, solas con Amparito, porque Seba, que es su pareja, si no los siguen todavía, vayan a seguir, que son los chicos de la Petrapera. Nos quedamos solas con Amparito y se acercaron como 4 chicos más o menos. Primero 2 y después otros 2. Y
como que fue medio raro porque pusieron, primero vieron que estábamos solas y ahí empezaron a decir no sé de qué país son, no sé qué, pero medio raro. Y como que vinieron, apoyaron sus mochilas en la mesa que teníamos afuera y decían, che, nos podemos sacar una foto con ustedes. Bueno, querían una foto con nosotras, pero nos incomodó un poco el tema de que estábamos solas y ellos veían de que estábamos solas y nos pareció un poco invasivo el hecho de que nos pidan una foto sin conocernos, ni confianza, ni nada. Entonces, bueno, Amparito, que estaba acá en enero, se fue a la casa porque estaba abierta y le dijimos como que no se ofendan, pero que no, porque veíamos como que se querían instalar. Y bueno, cuestiones que les dijimos, o sea, como que les tuvimos que decir que no, que estábamos en otra y se fueron. Pero fue una situación algo incómoda y, o sea, como que no estaba muy bueno. Estábamos seguras de que si estaban algunos de los chicos acá no iban a venir a pedirnos esa foto ni a venir con tanta confianza y de la manera en la que vinieron. Así que bueno, también es parte del viaje y de contar cómo está siendo mi experiencia de viajar sola o de estar sola como mujer, ¿no? Le voy a pedir, me dijo que están calentitos. Sí, uno para mí. A ver. Gracias. Me dijo que 25 cada uno. Los pancitos y las tortillas. Bueno, le pido $2. ¿De puro pancito o Sí. con tortilla? Pues puro pancito, o sea, ¿cómo le dicen a esto? Pan de yuca, pan de almidón. Ah, nosotros le decimos chipá Pan- en Argentina. Pan, chipá. Sí. Ahí pensaba que era de Colombia, ya lo dicen pan de chispa. Pan de chispa le dicen en Colombia. Ah. Bueno, después del almuerzo estuve trabajé como unas 4 o 5 horitas, ahora son las 5 de la tarde y vine acá a leer un poco. Estoy leyendo La bailarina de Auschwitz, un libro bastante fuerte, pero con muchas enseñanzas. Bueno, quería decir como muchas veces al vivir viajando uno está en un lugar y no recorre el lugar. Por ejemplo, yo estoy acá en Puerto López y apenas que recorrí 2 cuadras del lugar, caminé un poco por la playa, pero ni siquiera fui al centro. Realmente cuando uno vive viajando quizás no está haciendo turismo. A veces sí, que está buenísimo, y a veces decide dedicarle el tiempo y las horas a trabajar o a descansar y uno no está constantemente conociendo y paseando. Es por eso que no les mostré mucho de Puerto López, pero invito a suscribirte a Americando si todavía no lo hiciste, porque subimos un montón de videos en América y bueno, ojalá que en distintos continentes más adelante, porque la verdad es que nos encanta viajar y siempre van a haber videos conociendo lugares en este canal, así que dale click a suscribirse y a la campanita. Yo con ver este atardecer y sentir la arena en los pies ya estoy contenta, ya siento que conocí Puerto López y me está encantando este lugar. Yo suelo hacer videos sola en mi canal personal, que es Fermugravi, así que si además ya estás suscrito a Americando, te invito a que vayas a mi canal Fermugravi, donde hago muchos videos sola. ¿Por qué hago videos sola? Bueno, básicamente porque me encanta filmar y por mí estaría todo el día filmando. Y también para no compartir todo con José, porque si no, imagínate, estás las 24 horas del día, además es tu compañero de trabajo y un montón de cosas más. A mí me encanta tener mi canal personal y también poder hacer así mis videos sola. Estoy caminando por el centro de Puerto López y la verdad es que me parece muy simpático este lugar porque tiene un montón de bares que me gusta porque las mesas están puestas directamente en la arena. Cuando pasa eso me encanta y aparte tienen luces, no, la verdad, muy lindo el centro. Una particularidad que tiene Puerto López es que a partir de junio hasta el mes de agosto vienen las ballenas. Entonces es un lugar muy turístico por ese lado, inclusive los hoteles o los restaurantes tienen nombres de ballenas o imágenes de ballenas, como por ejemplo Moby Dick. Así que estamos a tan solo un mes de poder ver ballenas. Nos quedamos un mes en Puerto López, ¿qué dicen?
Este bar es muy pintoresco por los paragüitas que tiene colgando, pero también miren lo que dice, aviso del bar. Si alguna novia o esposa llama y pregunta por usted, nuestra tarifa de respuesta son: se acaba de ir $5, en camino a casa $7, no está aquí $9 y no lo conocemos $15. ¡Qué amables! Para terminar el día voy a cenar con Seba y Amparito. Amparito hizo los calamares rebozados en pan y fritos. O sea, eso no puede llegar a quedar mal. Necesito probar esto. Y bueno, hicimos una ensaladita y una comida comunitaria. Estamos bajo el toldito. Qué tule, ¿eh? Y aparte ganó Racing. Y aparte ganó Racing, así que José debe estar chocho. No estamos solos. Ahí están los chicos, otros viajeros que están ahí. Acá están los chicos de la Petrapera. La verdad es que sola no estoy. Se fue José y estoy muy bien acompañada. Mira, ¿tiene queso? ¿Tiene queso? Re quilombo. Mira, era queso esa weá. Calamar con queso. Para todos lados. Bueno amigos, hoy llegó el día pero tan esperado para mí, porque seguro José la debe estar pasando re bien. Hoy llega José de Quito, así que bueno, me tiene muy contenta eso. La verdad es que no dormí muy bien estas noches sin él, no porque haya sentido miedo o no me haya gustado en sí estar sola, porque a mí me gusta mucho estar sola. El tema era que él iba a viajar en micro, mucho camino de montaña, y eso me tenía un poco nerviosa. Como que no me tenía muy tranquila, entonces me levantaba a la noche, bueno, no dormía muy bien. Pero a decir verdad, mientras camino acá en la playa, miren lo que es esta vista hermosa que yo se las he mostrado. Creo que nos vino muy bien este distanciamiento pequeñísimo, porque lo súper extraño. La verdad es que disfruto muchísimo de su compañía y un poco viajar, la convivencia te quita, la convivencia 24/7, ¿no? Te quita el extrañar al otro. Entonces está buenísimo también que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Él si quiere ir allá a ver a Racing, que lo pueda hacer. Creo que también ayuda un poco a renovar, ¿no? La pareja, está buenísimo eso. Sin dudas que vivir en una casa rodante no es fácil, y menos en pareja. Quizás si estás solo, tenés la capacidad de decidir todo lo que vos quieras hacer, pero cuando estás en pareja tenés que ponerte de acuerdo con el otro. Y a veces eso es lo que generan los conflictos. Y con José, aparte de ser compañeros de viaje, de la vida y que nos elegimos, también somos compañeros de trabajo. Entonces eso a veces puede llegar a traer algunos conflictillos por ahí. Pero bueno, la verdad es que José es re bueno conmigo y no voy a mentirles, aunque suene cursi, yo lo re extraño y disfruto muchísimo de su compañía. Con este paisaje hermoso te pido que dejes en comentarios que vuelva José. Suscríbete al canal si todavía no lo hiciste, y si ya lo hiciste, muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en un próximo video, amigos. Les mando un enorme abrazo rutero.